Comunidad Cristiana Luz y Vida presenta Poder para Vivir con el pastor Eli Velázquez. ¿Cuántos tienen Deuteronomios capítulo 7, verso 9? Bien, póngase de pie. Hermano Tony se quería poner de pie, porque él sabe que va a estar sentado 2 horas. No es cierto, tenemos 30 minutos escasamente para este mensaje. ¿Lo tiene? Dice, conoce que Jehová, tu Dios, es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Léalo conmigo una vez más. Conoce que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en esta mañana, en este lugar. Estamos invitando al Espíritu, Señor, para que tome el control en esta hora, que sea quien ministre nuestras vidas. Abre tú, Señor, esta palabra revelada y hazla, Señor, que en nuestro corazón haya cabida. Te pedimos, Señor, que este hombre sea removido para que seas tú quien hables por amor de tu pueblo. Ellos tienen hambre y yo también. Y hemos venido a recibir. Estamos en la expectativa de que Dios tiene hoy algo para nuestra vida, de que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y queremos, Padre, salir bendecidos. Queremos en esta hora salir llenos de eso que tú tienes para nosotros hoy. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse. Hemos predicado durante estos domingos que han pasado sobre un tema muy hermoso. ¿Se acuerda de qué hemos predicado? Fidelidad. Sí, hemos hablado de fidelidad y hemos tratado la fidelidad del hombre, la fidelidad del cristiano a la luz de la Biblia, y hemos descubierto muchas cosas importantes. Muchos de nosotros hemos quedado realmente impactados por lo que significa la fidelidad, que es una de las cosas que dijimos que hoy en este mundo moderno está demasiado deteriorado. La fidelidad es algo que muchos están pidiendo que se reevalúe, se redefina la palabra fidelidad, porque no aplica a nuestra época posmoderna. Sin embargo, aunque ellos se basan en un mundo cambiante y relativo, nosotros, la Biblia dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, y que creemos en un Dios que no cambia, en un Dios que es inmutable y en un Dios que es absoluto, en el cual no hay una verdad relativa, sino una verdad absoluta. Por lo tanto, puesto que fidelidad tiene su base en Dios y Dios no cambia, la palabra fidelidad no va a cambiar nunca. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Y yo quise primero hablar sobre la fidelidad del hombre para que pudieras disfrutar más al final de esta serie de mensajes de lo que es la fidelidad de Dios. Hoy te voy a presentar la fidelidad de Dios. Hemos leído ya Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Y mira, aquí hay una invitación de parte de Dios, ¿sí? De parte de la palabra de Dios. Conoce a Dios. Fidelidad
para aquellos que no estuvieron en las predicaciones pasadas, normalmente la gente lo entiende como lealtad en el cumplimiento de compromisos. En el plano espiritual es fiel el creyente que se compromete a confiar en Dios y obedecerle. Pero dimos también fuimos al hebreo y extrajimos algunas palabras del hebreo como son gemet, y nos define fidelidad como verdad, veracidad, certeza, fidelidad, sinceridad y firmeza. Y emonaj, que es fidelidad, genuinidad, confiabilidad, constancia y honestidad. Y geset, que es fidelidad, lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, misericordia, obligación a la comunidad, amor de alianza y solidaridad. Todo eso es fidelidad y lo estudiamos a la luz de la Biblia. Y aunque podemos poner una serie de ejemplos de lo que es fidelidad, el ejemplo por excelencia que la Biblia nos presenta es Dios mismo. Y la razón es porque Dios es un Dios de pactos y cumplidor de pactos y de promesas. Y así lo atestigua tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pocos temas, fíjese lo que voy a decir, pocos temas en la Biblia son tan emocionantes, tan constructivos, tan edificantes y tan inspiracionales como la fidelidad de Dios. Y usted va realmente a quedar inspirado en esta mañana cuando usted descubra cómo se mueve la fidelidad de Dios en medio de su pueblo. Yo me quedé realmente impactado cuando aunque yo ya lo sabía, sin embargo, una vez más la palabra comienza a ministrar. Cada vez que tú vas a la Biblia, la palabra te ministra y había partes ahí donde derramé mis lágrimas porque Dios te conmueve, porque el carácter de Dios te toca, porque el solo descubrir lo que Dios es y cómo actúa te quebranta. Y no puedes evitar el pensar en lo ingrato que tú eres y en lo maravilloso que es el Dios que tenemos. Nunca, jamás de los jamases, Dios va a caer en la alcahuetería y jamás Dios va a negociar con el pecado. Y fidelidad en ningún momento está aceptando que Dios es un pásalo todo. Pero sí hay un equilibrio entre la justicia de Dios, el rechazo de su santidad por el pecado y su amor por el hombre. Hay un equilibrio en esas cosas. Y hoy vamos a ir a ver estas cosas. Yo quiero hoy simplemente en este domingo solamente vamos a tocar la fidelidad divina en el Antiguo Testamento. El próximo domingo hablaremos de la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento. Pero aun cuando tiene que ver con el Antiguo Testamento, habla de nosotros. Porque en el Antiguo Testamento descubres el carácter de Dios y descubres cómo Dios se relaciona con su pueblo. Y nosotros somos pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios aquí? Amén. Tú eres pueblo de Dios desde el momento y punto que Dios hizo una obra en tu vida. Desde el momento y punto de que pasaste de ser una persona común o dejaste de ser un religioso para convertirte en una nueva criatura. Los que estamos aquí somos gente que no estamos acá porque compartimos una religión. Estamos aquí porque compartimos una experiencia. Porque la experiencia que pasó en mi corazón, tú la pasaste y tú la tienes. Y hablamos el mismo idioma. No puedo decir que es lo mismo con gente que solo tiene religión. Es más, déjeme decirle, hace algún tiempo atrás hablaba con un compañero mío de escuela y esta persona es religioso, es de la religión protestante
él es evangélico y él es pastor. Sin embargo, estuvimos platicando y en ese tiempo que hablamos, no hablamos el mismo idioma. Porque yo hablo en base a una experiencia que tengo y él habla en base a una religión que tiene. Y fue triste para mí porque yo pensaba que él tenía a Cristo en su corazón. Y usted dirá, usted es muy duro al juzgar lo que está juzgando, pero es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y desafortunadamente, lo que hablamos en ese momento, él era tan materialista, él estaba hablando de esto como una chamba, como un trabajo, como si hubiera sacado una profesión donde él se merecía un buen pago por su profesión. Yo no pensaba así. De hecho, por respeto no le dije que a mí no me necesitaban pagar por ser pastor, que yo pagaba por ser pastor, porque la comisión me había sido dada, porque Dios me había llamado, y ay de mí si no predico el evangelio. No estoy aquí por una profesión, estoy aquí por un llamado. Y es entonces cuando ves las diferencias. Tú puedes hablar con gente que no tiene a Cristo y no hablas el mismo idioma. Entonces, yo siempre he dicho, de nada diferencia de un religioso católico a un religioso evangélico, no hay diferencia. Es lo mismo. El problema es, o la única diferencia es que el católico religioso está confundido y no conoce la verdad. Pero el evangélico religioso, ese está peor, porque se conoce la verdad y de nada le ha servido. ¿Está entendiendo? Así que ni es delito ser católico ni delito ser evangélico. El problema está en que los dos no tienen a Cristo. No es el nombre el problema, es que no tienen a Cristo en su corazón. Siempre he recalcado en la iglesia y he dicho, usted tiene que asegurarse que sus niños ya tengan a Cristo en su corazón. Porque si no, usted es un religioso también, enseñando religión a sus hijos. Sus hijos deben tener la experiencia del nuevo nacimiento en sus vidas. Usted debe entender que hay una responsabilidad muy grande en cuanto a compartir el mensaje de Cristo a sus hijos. Ahora, hablando de la fidelidad divina en el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras nos invitan a conocerlo como un Dios fiel. No soy yo quien te estoy invitando, es la palabra la que te está invitando a conocer a un Dios fiel. Y lo hemos leído ya en Deuteronomios capítulo 7, verso 9. Dice, conoce que Jehová, tu Dios, es el Dios verdadero, Dios fiel. Está diciendo, conócelo. Es la invitación de la palabra misma. Conoce a Dios como un Dios fiel y como un Dios verdadero. A menos que tú no te propongas conocer a Dios en la palabra, nunca sabrás cuán fiel es, cuánta fidelidad hay en Él, cómo Él ha caminado con el hombre a través de la historia y cómo Él siempre ha permanecido fiel a sus promesas y a sus pactos. Y aun cuando el hombre ha sido infiel, Dios nunca ha cambiado. Ahora, dice acá, esta fidelidad es la expresión de su inmutabilidad. Primero tenemos la invitación de la Biblia a conocer a un Dios fiel, y usted ha puesto ahí Deuteronomio 7:9. La segunda cosa es, esta fidelidad es la expresión de su inmutabilidad. Mire, aquí hay algo que usted tiene que entender, es que Dios es inmutable, y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Dios no cambia. Dios no madura como tú maduras, Dios no crece como tú creces, Dios no envejece como tú envejeces, Dios no es más Dios, Dios no es un Dios que está aprendiendo, ¿sí? O un Dios que sabe más de lo que sabía ayer,
o un Dios que está descubriendo cosas nuevas. Dios es completo. Dios es entero. Dios no está sobre esas circunstancias que tú estás, pero Dios es un Dios que no muda de carácter, que no muda sus días, pero que tampoco muda en ninguna en su esencia misma como Dios. Él nunca cambia. Él es el mismo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que, puesto que la Biblia presenta a un Dios inmutable, que no cambia, que no varía, eso es una de las grandes verdades que debe emocionarte, porque no hay cosa más terrible que tener una relación o la amistad con alguien y saber que esa amistad hoy funciona así, pero mañana quién sabe. Una y otra vez el consejo se ha dado: nunca cuentes tus secretos a todos, porque hoy son tus amigos, pero mañana, cuando ya no sean tan amigos, revelará tus secretos y los contará a otros. Entonces descubres que la persona cambia, que mientras sea tu amiga es tu confidente, pero cuando ya no es tu amiga cambia. Pero Dios no es así, porque el Dios que hoy te ama, te amará siempre. El Dios que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario es el Dios que siempre será el mismo. Cada vez que tú vayas, lo encontrarás con la misma actitud hacia ti. Dios no cambia. La palabra emunah, cuya raíz viene de amán, que significa seguridad y firmeza. Dios es seguro. Yo le puedo confiar mis secretos a Dios y Él es seguro. Yo puedo creer que el Dios en el que he confiado es firme y no varía, y el día del mañana se arrepentirá de lo que ha prometido. Dios no es así. En la Biblia ilustra perfectamente la fidelidad de Dios mediante una metáfora que usa, y es la palabra roca. Y quiero que vaya a Deuteronomios 32:4 y mire cómo la Biblia presenta al Dios firme y al Dios seguro, al Dios inmutable, al Dios que no cambia, y lo describe de esta manera. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Mira, Dios no tiene ninguna iniquidad, no hay pensamientos perversos y sucios en Él. Él no tiene un puñal para apuñalarme por la espalda. Es un Dios confiable en el que yo puedo creer y saber que mi vida está en sus manos. Usted no puede confiar tan plenamente su vida en alguien. Y aún déjame decirte que es un acto de fe, y un acto de fe, ¿qué le diré? En algunos casos es un acto de fe realmente suicida el que una mujer pueda confiar su vida en las manos del esposo que tomó. En algunos casos tuvo la bendición de escoger algo bueno, pero en otros casos no. O la vida de ese hombre depositarla en una mujer. Pero aún así existe la posibilidad de que traicione. Pero en Dios no existe esa posibilidad. Usted sabe que puede confiar en Él. Usted sabe que Él jamás le va a traicionar y jamás va a hacer algo mal en contra suya. Sabe, yo he pasado en la vida por un montón de situaciones. He pasado en la vida por momentos cuando he tenido escasez y cuando no ha habido nada. He pasado por momentos cuando la iglesia, en esos lugares donde yo fui a compartir el evangelio, ahí no había un banco donde yo pudiera trabajar con mi profesión, y en algunos lugares no tuve una escuela donde yo pudiera trabajar mi profesión porque era contador y era maestro. Y la plaza la obtuve después. Después ya pude ser maestro en un lugar y entonces ser pastor en el mismo lugar. Pero antes de eso simplemente era contador y no tenía una empresa o un banco porque estaba metido en la montaña. Pero ahí predicaba a Cristo. Pero sabe, Dios fue fiel
Y yo podía confiar que aun cuando no tenía un solo centavo en la bolsa, yo sabía que Dios proveería ese día para mi comer. Y venían los hermanos con frutas, con comida, con cosas, y yo siempre tuve que comer porque yo sabía que el Dios en el que yo confiaba daba de comer a las aves y vestía a las flores, y yo sabía que ese Dios se haría cargo de mí. He pasado por momentos de enfermedad y por momentos donde el médico dijo: usted tiene cáncer, pero oramos, confiamos y creímos que Dios podía hacer el milagro, y Él hizo el milagro. Entonces, estamos hablando de un Dios en el que usted puede confiar. Siempre lo he ilustrado de esta manera. Yo recuerdo cuando era niño, íbamos en una bicicleta, mi padre era pastor y acostumbraba a visitar a los miembros de la iglesia, y lo hacía en una bicicleta, y recuerdo que me subió en la parte de enfrente, en el arco, no sé cómo le llaman, de la bicicleta, y él iba con los manubrios y yo iba agarrado también ahí, sentado en esa cosa, en el marco, no sé cómo se llama, de la bicicleta. Pero iba bastante fuerte y un perro se atravesó. Él no tuvo tiempo de frenar. Yo sentí aquello, el golpe, salimos volando. En fracción de segundos yo solo pensé en una cosa: mi papá. Él no dejará que me pase nada. Yo no sé si usted recuerda cuando era niño qué seguridad tenía usted en su padre. Y usted sabía que no le iba a pasar nada porque su padre se haría cargo de usted. Y mire, él soltó la bicicleta, me agarró a mí, él se raspó, se golpeó, le pasó de todo. Pero a mí no me pasó nada. Hizo hasta lo imposible porque a mí no me ocurriera nada. Eso, así es Dios. Tú puedes estar en el peor de los momentos, pero tú puedes confiar que Dios te ha tomado en sus brazos. No te ocurrirá nada porque Él es seguro, Él es confiable y Él hará lo imposible porque no te ocurra nada. Esto es fidelidad de Dios. Y dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Cuando Él me dice que yo tengo que vivir de tal manera, yo no tengo dudas de que ese camino me lleva por buen camino. Cuando Él me dice a mí que yo tengo que dar diezmos y sembrar, y tengo que agarrar de mi economía, de lo que yo en esta semana gané, y tengo que darlo al Señor. Y para aquellos que no saben, yo trabajo, no aquí propiamente en la iglesia, yo trabajo afuera. Así que yo recibo dinero de allá, de afuera. Porque algunos estarán pensando otra cosa. Y tengo derecho, porque la Biblia lo dice. Sin embargo, no hago uso de mi derecho, por ahora. Pero cuando Dios me dice: de eso que recibiste, y le digo: Señor, pero esta vez fue muy poco. Y Él me ha dicho: dalo. Es más, algunas veces me ha dicho: dalo todo. Algunas veces me ha pedido todos mis ahorros. Y me ha dicho: ¿has visto la necesidad? Da todo. Señor, pero es que con esto yo contaba, dalo todo. Pero es que me va a hacer, dalo todo. Y yo digo: yo confío en ti. Gracias a que confío en ti lo voy a dar todo. Porque Él, cuando te pide que hagas algo, sus caminos son rectos. Nunca vas a fallar. Nunca vas a fracasar. Nunca te ha pedido algo para que te vaya mal. Es más, déjame explicártelo de esta manera. Sus mandamientos no los dio para fastidiarte la vida, te los dio para que encuentres el camino del éxito. Mandamientos en la Biblia son el secreto al éxito, porque si tú los sigues, te va a ir bien. Si tú los desobedeces, te va a ir mal. Y lo he ilustrado como las leyes que están en el universo y en la vida. Las leyes de la gravedad, usted las desafía y se mata. Pero si usted las obedece, le va bien. Y así como Dios estableció leyes para que las obedezca y le vaya bien, así también las leyes que están en la Biblia, obedécelo y te va a ir bien. Entonces, dice que Él es la roca perfecta, cuyos caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en Él. Mire,
El siguiente versículo está en el mismo Deuteronomio, capítulo 32, 30 al 31. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiere vendido y Jehová no lo hubiere entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. En otras palabras está diciendo, esa gente impía va al fracaso, porque el Dios en quien confió, su roca, los ha entregado, los ha traicionado y los ha vendido. Pero la roca que nosotros tenemos no es así. ¿Está entendiendo? Ese versículo es tan importante. Ahora, Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía en el que confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe? A mí desde niño, si hay algo que me enseñó mi madre, fue a confiar en Dios. Yo recuerdo cuando era niño y cuando estaba oscuro, y me decían, vete a dormir, y tenía que atravesar los cuartos oscuros porque en aquella época no había luz eléctrica, por lo menos donde yo vivía. Y yo tenía miedo. Pero yo me acuerdo que me había enseñado mi madre a confiar, y yo iba recitando el Salmo 91, que decía, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Me gustaba cuando llegaba yo, y mandar a sus ángeles cerca de ti. Oh, ángeles, decía yo, ángeles, por favor, tengo miedo. Pero sabe, eso que ocurría de niño se repitió en la vida a través de un montón de problemas, y yo sabía que Dios iba conmigo y yo tenía confianza en el Dios fiel. La Biblia, tercera cosa, dice que nada ni nadie puede anular los propósitos y las promesas de Dios, fundamentados en la solemnidad de un pacto inquebrantable. Así lo asegura Dios por medio de su profeta. Vaya a Isaías, capítulo 54, verso 10, 54:10 de Isaías. Así que nadie puede anular sus propósitos y sus promesas. Dios nos ha dado cientos de promesas y nadie los puede anular, porque esas promesas son inquebrantables, porque Dios es fiel. El Dios fiel que los dio es el Dios que los sostendrá, es el Dios que responderá por cada promesa y responderá por cada pacto. Él jamás se retractará, lo que ha dicho lo cumplirá. Mire, dice, ¿cómo podré abandonarte? Isaías 54:10. Los montes se moverán, ¿lo tiene? Y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Oiga, eso a mí, qué bendición. Es hermosísimo. No sé si usted lo ha leído. No lo ha leído, ¿verdad? Digo, es que entonces había dicho amén, pero no dijo nada. No se gozó, no le tocó, posiblemente no lo entendió. Porque cuando la gente entiende lo que está ahí, salta de esa silla y dice, gloria a Dios, porque esa promesa es hermosa. Mire, los montes se moverán. Mira, estarás en medio de un terremoto, de un maremoto, de una catástrofe tremenda. Pero sabe una cosa, los montes desaparecerán, las islas cambiarán, hay muchas cosas que serán diferentes, pero sabe una cosa que nunca va a cambiar, es su misericordia y su pacto, y no lo podrá romper nadie, porque cuando Él dijo que esto es una promesa para ti, nadie te lo puede arrebatar. Ese es el Dios fiel, el Dios que dice, nunca de los nuncas. Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo que tenía su historia y su vida en base a una promesa. Dios le dijo a Abraham, yo te multiplicaré y tu descendencia será grande y los bendeciré y serán bendición. ¿No dijo así? Y déjame decirte una cosa, ellos han fallado, ellos se han portado mal, Dios los ha disciplinado.
porque más adelante me estoy adelantando en el mensaje. Pero sabe una cosa, aún con todo lo que hicieron, Él jamás dijo, ¿sabes qué, Abraham? Mejor no. Te prometí que yo iba a ser fiel con tu descendencia, pero después de estar viendo lo que están haciendo, me retracto. ¿Sabes qué? Lo que te prometí, mi palabra, mejor me la guardo otra vez. No dice así la Biblia. La Biblia dice que nada ni nadie quebrantó ese pacto. Cambió cualquier cosa, pero Él jamás cambió su promesa. Mire, a mí, yo vengo de una familia que cada vez que yo recuerdo lo que mi padre me dijo, yo lloro de gozo. Y me dijo esto mi padre. ¿Y sabes cuándo me lo dijo? Me lo dijo cuando yo me fui de la casa. Y cuando me fui por portarme mal, me fui por ser un hijo desobediente. Él me dijo esto: Dios le dio una promesa a mi padre. Y la promesa fue que nosotros le serviríamos. Que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, seríamos hijos de Él y le serviríamos. Y aunque hoy te vas tú por tu rebeldía y tu pecado, yo seguiré orando por ti. Porque la promesa de Dios es fiel. ¿Sabe? Hoy que soy cristiano, hoy que sirvo a Dios, puedo decir, es cierto. La promesa que Dios le dio a mi abuelo se ha cumplido. Mis tíos, hijos de él, han sido siervos. Los que hemos venido con la generación mía le hemos servido. Y hoy veo a mis hijos sirviéndole. Y yo espero que mis nietos le sirvan. ¿Por qué? Porque hay una promesa que no se quiebra. Él dijo que Él cumpliría su promesa hasta 1000 generaciones. Lo acabamos de leer. No está ahí en la Biblia. Hay una promesa para tu descendencia. La promesa está ahí. Si la promesa no se cumple es porque no has sido fiel. Si la promesa no se cumple es porque tú no has hecho lo que tienes que hacer. Pero cuando nosotros seguimos lo que Él nos ha dicho, su promesa se cumplirá. Mira, ni siquiera la infidelidad de su pueblo, número 4, ni siquiera la infidelidad de su pueblo puede dejar sin efecto lo que ha prometido. En la historia de Israel, uno de los textos más dramáticos que hallamos en el Antiguo Testamento expresa la sublime reacción de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Eso está en el libro de Oseas. Oseas se casa con una mujer, esta mujer, Gomer, cuyo nombre significa fiebre, calentura, o sea, mujer coqueta, recha, de la que le gustan los hombres, de eso está hablando. Así se llamaba ella. Su nombre Gomer quiere decir mujer que le gustan todos los hombres, ¿sí? Y que le gusta meterse con todos los hombres, eso quería decir Gomer. Y Dios le dijo a Oseas, cásate con una mujer así, porque el pueblo que yo tengo por pueblo es así, infiel y adúltero. Y se ha olvidado del pacto que tiene conmigo. Se casó conmigo. Yo soy su esposo. Y ellos me cambiaron por amantes. Eso está en el libro de Oseas. Pero ¿sabe? Cuando ese pueblo traicionó a Dios, adulteró con 1000 amantes y dioses y abandonó a Dios, la Biblia nos da un texto que a mí me hace estremecer. Oseas capítulo 11, verso 8, búsquelo porque lo vamos a leer juntos. Y tú vas a encontrar ahí a Dios llorando, un Dios que llora, un Dios conmovido, un Dios que tiene una esposa infiel y que tiene 2 opciones. Una es llevarla ante los jueces del pueblo para acusarla de adulterio y para que sea apedreada y muera. ¿Sabe? Ella tenía sentencia de muerte. Si Oseas hablaba, si Oseas la acusaba, ella iba a ser apedreada, iba a ser muerta, porque la ley lo decía. Pero había una opción, que él la perdonara. Y entre matarla
o perdonarla. Dios optó por el perdón. Mire lo que dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Hablaba de su esposa, de su pueblo. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré? O sea, te entregaré yo, o sea, entregarla a que la apedrearan, a que la mataran. Te entregaré yo. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Seboín? Eran dos ciudades que habían sido destruidas. Mire, no sé si esto le toca, no sé si esto, sus entrañas se conmueven, pero mire lo que dice acá: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré? ¿Cómo? Ahí estaba su pueblo lo había traicionado, se había ido tras otros dioses, se había olvidado de él, tenía él en sus manos el poder de castigarlo y de destruirlo. Sin embargo, él dice: ¿cómo? Mi corazón se inflama y mi misericordia, y no tengo las fuerzas para destruirte. ¿Está entendiendo eso? ¿Cuántos de nosotros hemos sido infieles? ¿Hay alguno aquí que haya sido fiel toda su vida y nunca la ha regado y nunca la ha embarrado? Alce su mano. ¿Cuántos de aquí la hemos embarrado de una o de otra forma? Y a mí me emociona esto que dice: ¿cómo podré yo destruirte y entregarte, oh Efraín? Mis entrañas y mi corazón se conmueven. Yo no puedo destruirte. Dios es un Dios que te perdona. Es un Dios que te da la oportunidad, porque Él es fiel. Y eso es lo que a mí me maravilla, que tengo un Dios fiel, que no cambia. Que la promesa que ha hecho de darme la oportunidad de arrepentirme está ahí. Dios no alcahuetea mi pecado, porque sabe, Él los azotó muchas veces. Tuvieron que ir al exilio para aprender la lección. Y Dios por 2000 años los dejó sin tierra y sin ciudad. Por 2000 años. Permitió aún que Hitler matara 6 millones de ellos. Permitió que sufrieran. Pero sabe una cosa: el pacto nunca, jamás lo ha retirado. El pueblo de Israel sigue siendo bendecido a pesar de que son unos infieles. ¿Qué es el mensaje? Dios te ha tomado por hijo, pero tienes un Dios fiel, que a pesar de que has sido infiel, Dios permanece fiel. Que a pesar de que nosotros no hemos sido como Dios pide que seamos, Dios en su misericordia te sigue dando oportunidades. Él nunca va a negociar con el pecado. Él jamás te va a aceptar delante de su presencia que vivas una vida inmunda y llena de pecado. Jamás. Y por eso te va a jalar las orejas, te va a azotar, porque el que Dios recibe por hijo lo disciplina. Y es por amor que lo hace. Pero jamás te va a destruir, porque su amor es grande, porque Dios es fiel. No es de extrañar que la fe de Israel hiciese de la fidelidad divina el fundamento de su fe y uno de los objetos preferentes de su alabanza. Salmos 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Salmos 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Salmos 92:1 y 2. Bueno es Jehová, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y estos son solo 3 de los cientos de textos que están en la Biblia, donde Israel entendió que si había algo que sería el centro de su fe, sería la fidelidad de Dios. Nota, sin duda la fidelidad
de Dios era la mejor garantía de salvación. Todo lo que a él había prometido, las múltiples bendiciones establecidas por el pacto, tendrían plena realización. Y esto no en virtud de sus méritos u obras de Israel, sino por la gracia inmerecida del Todopoderoso. Deuteronomio 7, 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo que le está diciendo Dios a Israel: si yo te escogí, no es porque eras muy guapo, muy bonito o muy inteligente. Te escogí porque yo te amé, porque yo quise, porque lo deseé. Y sabe una cosa, si usted está aquí, es por misericordia de Dios. Si usted es lo que es por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido fiel. La apostasía y los muchos pecados de Israel le trajeron graves juicios, pero no extinguieron la misericordia y la fidelidad del Altísimo. Tras las pruebas correctivas, el pueblo siempre experimentó su ayuda. Así pudo verse en el cautiverio judío, en Babilonia y lo que sucedió después. Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios ha permanecido fiel. Y fiel permanecerá hasta la consumación de los tiempos. Termino con esto. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Póngase de pie. Dios es un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel. ¿Cuántos de ustedes en esta hora ¿quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.